¿Qué tal amigos de Penalty Club? Hoy venimos a hablar sobre un club histórico en la Liga Española que ha llegado a participar en competiciones europeas, así que si ya habéis visto el título ya sabéis de qué estamos hablando. Efectivamente es del Málaga. El Málaga, equipo fundado en 1903 con una historia muy larga y muy complicada, la verdad. Esta complejidad se debe básicamente a los cambios de nombre del club, de los que nos va a costar hacernos una idea para contar esta historia, pero bueno, como hemos dicho, Málaga, fundado en 1903, se empieza llamando Málaga Fútbol Club. No contentos, tras 12 años se forma un nuevo Málaga Fútbol Club, distinto al anterior, por lo que se genera una rivalidad entre estos dos clubes y sobre todo una rivalidad en cuanto a las aficiones, ¿no?, entre los malaguistas y los malagueñistas. Tras esta rivalidad generada entre dos equipos de una misma ciudad, el por aquel entonces Fútbol Club Malagueño y Málaga Sports Club deciden convocar a sus socios para hacer una, digamos, fusión del club, apodando el nombre de Club Deportivo Malacitano. 8 años después, en el 41, el club decide cambiar el nombre a Club Deportivo Málaga y además ese año es el año en el que se inaugura oficialmente el estadio de la Rosaleda, actual estadio del Málaga y muy conocido, por supuesto, en España. Bien, hasta ahora que tenemos el Club Deportivo Málaga que inaugura el estadio. Perfecto, pues 7 años después deciden crear un filial del Club Deportivo Málaga. Entonces, ese filial que va a aparecer tras el Club Deportivo Málaga es el Club Atlético Malagueño. Por aquel entonces filial, pero que más tarde, os adelanto, que se va a convertir en lo que conocemos actualmente como el Málaga. Bien, pues 2 años tras haber creado el filial, el Málaga consigue por fin llegar por primera vez en su historia a Primera División, en la que se mantiene unos 2 años con jugadores pues muy míticos que seguro que muchos conoceréis, como el propio Zamora, ¿no? De ahí viene el trofeo Zamora. ¿Qué pasa en la 58-59? Pues una muy mala noticia para este club, o para estos dos clubes, como los queráis llamar, y es que se encuentran los dos pues en la tercera división. Ya sabéis que no se pueden jugar pues los filiales juntos en una misma división, por lo tanto los clubes se ven obligados a separarse, a desvincularse entre ellos, por lo que ya dejarán de ser pues uno el filial del otro. 1992, una fecha ya más reciente. Recordemos que teníamos los dos clubes, el Club Deportivo Málaga y el Club Atlético Malagueño, antiguo filial que se tuvo que desvincular. El Club Deportivo Málaga, en 1992, debido a las grandes deudas económicas que tenía, tuvo que liquidar el club, ¿no? Entonces desapareció el Club Deportivo Málaga. Entonces nos quedaba el Club Atlético Malagueño, que es el equipo que se quedó pues de la ciudad de Málaga, que actualmente conocemos como Málaga Club de Fútbol. Ya sé que esto puede parecer un poco lío, a mí también me lo está pareciendo, intentar explicarlo bien. Pondré aquí algún texto, yo que sé, para que se exprese mejor, pero bueno, es esa la historia, un poco complicada. Y en diciembre del 93, un año y unos meses tras la liquidación del Club Deportivo Málaga, pues el Club Atlético Malagueño, que es el equipo que quedaba, ¿no?, de Málaga, que está en aquel entonces en tercera división, cambia el nombre a el Málaga Club de Fútbol. Y por fin hemos acabado con los nombres, ya tenemos el Málaga Club de Fútbol, el Málaga que conocemos de toda la vida, tú y yo. Ya sabemos un poco la historia, porque es más reciente, ¿no?, de este Málaga y cómo ha ido subiendo las categorías. Más tarde comentaremos, ¿no?, cómo está en su situación actual, que pues lamentablemente no es muy buena. Ojalá que cambie. En cuanto a títulos, el Málaga se lleva una Copa Intertoto en el 2002, que aunque bueno, muchos dicen que no cuenta como título porque realmente lo que era una clasificación para la Copa de la UEFA, pero bueno, en aquel entonces eh, sí que se reconocía, ¿no?, como una competición que podían ganar y es un título reconocido. Y por supuesto no nos podemos olvidar del Euro Málaga, ¿no? La década del 2010 al 2020, ese Málaga que llega a semifinales de la Champions, que pierde agónicamente contra el Borussia Dortmund, y llega de la mano de Manuel Pellegrini, que no es un entrenador cualquiera, y de una muy buena plantilla, la verdad, con jugadores reconocidos, ¿no?, como por ejemplo Joaquín, Isco o el propio Saviola. ¿Y cómo es posible que en unos 10 años, ¿no?, 12 años que han pasado, esté el Málaga de pasar a jugar semifinales de Champions a estar actualmente en primera ref? Bueno, pues la temporada siguiente resulta que el Málaga clasifica para la Europa League, pero tras una sanción de la UEFA, pues lo dejan
fuera, lo dejan fuera de la competición, no lo dejan jugar, a pesar de que, pues no, por puntos había conseguido la clasificación, pero bueno, pues por esa sanción de la UEFA lo dejan fuera. Por lo tanto, esa temporada ya no juega Europa y desde ahí pues comienza la debacle del Málaga, ¿no? Lo que todos conocemos estos últimos años y que hemos visto recientemente en el fútbol, ¿no? En 2018 es el año en el que el Málaga desciende a segunda división y pues la temporada pasada, como hemos visto, tras una desastrosa campaña en segunda división, terminan descendiendo a primera ref, en la que ahora van líderes, si no me equivoco, no, segundos me parece. Bueno, a día de hoy van segundos, pero sabemos todos que ese no es el sitio del Málaga, no es el sitio de un club con tanta historia y que ha vivido tanto en las numerosas divisiones españolas. Obviamente desde aquí les deseamos desde Penalty Club el ascenso a un club como el Málaga, que sabemos que lo tiene todo para conseguirlo y que lo veremos el siguiente año en segunda división. Para despedirme por aquí ya, sabéis que estos últimos días estamos haciendo bastantes historias de clubes, igual implementamos de jugadores o algo así también. Así que si os molan, ya sabéis, decirnos por ahí, porque pues así vemos, ¿no? lo que os mola para traerlo, ¿no? Que no es plan de hacer vídeos que no os gusten. Así que nada, dicho esto, muchísima suerte al Málaga, muchísima suerte a los aficionados, mucha fuerza, porque en unos años volvéis a estar en primera, que nosotros lo sabemos. Un fuerte abrazo y me despido.